Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. La Fiscalía destapó un nuevo escándalo de corrupción, esta vez en torno a recursos de regalías de 9 departamentos. Y ojo, porque agentes del CTI capturaron a 9 personas presuntamente involucradas en el entramado, quienes en las próximas horas serán presentadas ante un juez para responder por señalamientos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, entre otros. Tatiana Sanabria, usted nos tiene todos los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Según la investigación liderada por la Fiscalía, se trata de recursos de regalías de los departamentos de Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba. Estas personas capturadas conformaban y trabajaban para una asociación de municipios llamada Arenca, designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. En ese sentido, recibieron el aval y al parecer direccionaron más de 100 proyectos por un monto, según la Fiscalía, no antes visto en temas de corrupción. $500 millones. El ente investigador señala que la contratación violó los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. Escuchemos a la directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía. Estas personas se habrían articulado para que Arenca fuera designada como ejecutora de regalías por parte de las alcaldías y gobernaciones. Con este aval, al parecer, direccionaron 101 contratos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos. Dichos procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales de saneamiento básico, de agricultura, de alimentación, entre otros. La Fiscalía alerta que algunos proyectos de la Asociación de Municipios ni siquiera ameritaban financiamiento con regalías. El ente investigador tiene un detallado de cada contrato y los recursos, que es la matriz de las pruebas que será entregada en las próximas horas a un juez. Otros de los ilícitos detectados son la presunta apropiación indebida de 3.200 millones de pesos de regalías en iniciativas que debían cumplirse en Arauca, y la no retención de 14.000 millones de pesos que correspondía a la contribución especial de obra pública, un tributo que contempla un aporte del 5% del valor total de los contratos suscritos con entidades estatales. Las 9 personas capturadas en las próximas horas serán judicializadas y la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción y también por omisión, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito, entre otros. Tatiana, gracias. Las capturas de delincuentes que tienen el brazalete para la detención domiciliaria nuevamente tienen en alerta a las autoridades en Bogotá, que insisten en que hace falta control y seguimiento. El sindicato del IMPEC reconoció que el sistema es obsoleto. Este hombre que fue detenido hace 2 días tras un robo en la calle 26. Este sujeto capturado en Ciudad Bolívar luego de robar un furgón. Y este sujeto que portaba un arma de fuego en Ciudad Bolívar hace unas semanas tienen algo en común. Tenían un brazalete electrónico para monitorear su detención domiciliaria. Este año han sido capturados en flagrancia 12 delincuentes con brazalete o con herramienta electrónica de seguimiento, una persona que está con detención domiciliaria. Evidentemente no hay control. No he recibido respuesta del ministerio y me preocupa porque en Bogotá tenemos más de 5.000 personas con detención domiciliaria. Solamente 1.300 de ellas tienen brazalete, el resto no la tienen, pero están detenidos. Pero no hay evidentemente un control efectivo. En algunos casos los detenidos le colocan papel aluminio a los brazaletes para evitar ser rastreados cuando salen de sus casas, lo que dejaría en evidencia las fallas del sistema de monitoreo de las que habla el sindicato del IMPEC. Son muy costosos y la tecnología es muy precaria y ha sido el monopolio de varias empresas desde el 2014 que nació esta medida de aseguramiento, la cual no es efectiva, la cual estos dispositivos son de fácil vulneración.
Sin embargo, en el universo de más de 5.000 detenidos con el beneficio de casa por cárcel, el porcentaje que delinque es pequeño, explican desde la organización Cárceles al Desnudo. Muchos de los casos que hemos evidenciado a través de los medios de comunicación muestran cómo esas personas pues se quitan el brazalete, lo dejan en su casa y salen a delinquir. Pero este es un 1% de esa totalidad de personas que hoy gozan del beneficio y que merecen tenerlo. ¿Pero en qué casos es válida la detención domiciliaria con brazaletes? Tiene que ver con cuál es la gravedad de la pena y cuál es, digamos, la peligrosidad de la persona. Pues el brazalete, digamos, es una medida que en principio con lo que se busca es descongestionar el sistema carcelario y penitenciario. Los detenidos con prisión domiciliaria son visitados una vez al mes por personal del INPEC para establecer que están cumpliendo con su detención, mientras el monitoreo de quienes portan el brazalete en Bogotá se hace a través de GPS desde un centro de control por 60 funcionarios divididos en 3 turnos y un equipo de apenas 9 personas más a cargo de reaccionar ante cualquier alerta de un detenido que se quite el brazalete o abandone su lugar de detención domiciliaria. En Bolívar, el año pasado se registraron 15 casos de delincuentes recapturados con brazaletes del INPEC. En las últimas horas se reportaron otros 2 casos y un juez los envió a la cárcel. Reincidentes con brazaletes siguen delinquiendo en Bolívar. En la vía que conduce de San Onofre a Cartagena, la policía capturó a 2 hombres que portaban brazaletes electrónicos del INPEC y que, según las autoridades, habían violado la medida de casa por cárcel para cometer un robo. Estos sujetos entonces le hurtan el bolso a una señorita y le hurtan su iPhone. Van en una motocicleta, son interceptados y capturados por la seccional de tránsito y transporte porque nos llega un aviso. Por sus antecedentes y la reincidencia, un juez los envió a prisión intramural. Según cifra de las autoridades, durante el 2025 se registraron 15 casos de recapturas con brazaletes, mientras que en lo corrido del 2026 ya van 4. Y la persona que se capture fuera de su sitio de residencia, pues lo capturamos por fuga de presos y se deja a disposición con el fin de que el juez le modifique la medida y lo tenga en un centro carcelario intramural. La comunidad expresa su preocupación frente a estos hechos que generan inseguridad y desconfianza. Hay que cambiarlo de raíz para que esto pueda funcionar. Ese es mi concepto y pienso que es el concepto de muchos ciudadanos de bien que estamos a la merced de tanta delincuencia que hay en las calles. Bastante preocupante, sobre todo a los ciudadanos del común. Las autoridades reiteraron que mantendrán los controles para evitar que personas con medidas judiciales sigan delinquiendo en el departamento. ¿Cuáles deberían ser las soluciones para controlar a los delincuentes en casa por cárcel que siguen delinquiendo? Los leemos en @noticiascaracol. El Gaula de la Policía de Antioquia capturó a 2 delincuentes señalados de extorsionar y secuestrar a campesinos del norte del departamento utilizando armas de juguete. Este es un comunicado para los gallinazos, para que colaboren con la causa del Frente Jacobo Arango de las disidencias de la FARC. Ocurrió hace unas semanas en el norte del departamento de Antioquia. Esta campesina que fue retenida estaba siendo intimidada por el hombre de capucha para pedirle a otras personas del sector que pagaran extorsión. En las últimas horas el Gaula de Antioquia lo capturó, al igual que a su cómplice, alias La Crespa. Usaban armas de juguete. 2 fusiles bélicos que simulaban ser fusiles reales, más o menos como los AK-47. Eso era lo que tenían y llegaban a las fincas. El hecho de tener fusil, pues ellos destacaban que eran parte de las disidencias de las FARC. Vieron que era el grupo Jacobo Arenas, que iban a limpiar todo eso porque había mucho parajo por ahí y que necesitaban el carro para echarle candela y a mí también me iban a matar para cobrar la extorsión. Estaban pidiendo 50 millones de pesos. Alias La Crespa y Julián fueron capturados por el Gaula de la Policía de Antioquia. Fueron por lo menos 17 las víctimas de estos delincuentes, incluyendo adultos mayores. Secuestraban a la gente y exigían altas sumas de dinero para la liberación.
Durante mucho tiempo azotaron a los habitantes de Don Matías, Santa Rosa de Osos, entre otros municipios de esa subregión. Fueron capturados alias Julián y alias La Crespa, personas que llegaban donde habían fincas ganaderas, donde habían fincas porcicultoras, a transportadores, a ingenieros, a comerciantes, los amarraban, llamaban a las familias, les exigían unas cantidades exorbitantes de dinero. Las manos donde las vea, las manos donde las vea. Este fue el momento del allanamiento en una vivienda de Don Matías. El Gaula encontró a los dos delincuentes, juguetes bélicos y prendas que utilizaban para las extorsiones. Se hacían pasar por miembros o que hacían parte de estructuras criminales como disidencias de las FARC, como el Frente 36, como Ejército Gaitanista. Alias La Crespa y Julián recibían ganancias mensuales de 200 millones de pesos. Y ojo a esta otra historia, porque un sepelio en Itagüí terminó con un operativo policial gracias al seguimiento que se hizo con cámaras de seguridad. Las autoridades encontraron motos implicadas en delitos, capturaron a una persona e impusieron decenas de comparendos. Un acompañamiento exequial poco común y sospechoso fue lo que observaron las autoridades. Motociclistas sin casco, placas alteradas y tapadas y comportamientos poco usuales para estar conduciendo en plena autopista sur. Al ver esto, mediante las cámaras de seguridad, las autoridades del municipio de Itagüí desplegaron un operativo express conjunto con policía y tránsito a la entrada y salida del cementerio Montesacro al que esta caravana llegó. Acompañando supuestamente una obra fúnebre que querían en nuestra ciudad generar caos, miedo, cerrar vías, subían por toda la regional sin casco, invalidando cualquier acción de la autoridad. Pero en Itagüí nos dimos cuenta y de forma decidida actuamos. Más de 200 personas estuvieron en esta caravana y muchos de ellos deberán responder por las infracciones y por posibles delitos. Se inmovilizan 14 motocicletas, muchas de estas implicadas en hechos delincuenciales. La inmovilización de 2 motocicletas y dejada a disposición, ya que estas se encontraban con sistemas de seguridad regrabados. La inmovilización de un vehículo taxi, la captura de un ciudadano y se recupera un teléfono celular adicional a más de 25 órdenes de comparendo. El sepelio era el de un presunto fletero, quien murió en medio de un robo en el municipio de Bello cuando un exagente de policía le disparó para evitar el asalto. 12 del mediodía, 44 minutos. La salud mental de los jóvenes se ha convertido en un desafío en muchos colegios y universidades. Factores como el bullying y el estrés han influido en el aumento de casos de estudiantes con diversas dificultades. Por eso, en algunos entornos escolares se han puesto en marcha iniciativas para evitar que la problemática avance. María Juliana Reyes, usted conoció una de estas apuestas. ¿De qué se trata? Buenas tardes. Stephanie, televidentes, muy buenas tardes. Así es, conocimos la alianza sabiamente entre la Pontificia Universidad Javeriana y también el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, aquí en Bogotá, que lo que buscan es precisamente poner este tema sobre la mesa, la salud mental en entornos escolares y dar herramientas para la comunidad educativa. Hoy, por ejemplo, se llevó a cabo un evento de diálogo sobre salud mental escolar, nuevos horizontes de formación e investigación. Pero en la siguiente nota les tenemos los detalles de también los estudios que se han realizado y la importancia que tiene esto para el desarrollo escolar y pedagógico. Los problemas de salud mental en entornos escolares han tomado fuerza después de la pandemia, según afirman expertos, y así lo reconocen los jóvenes. No muchas personas saben cómo regular el estrés, otros problemas pues, que conlleva el ambiente académico, y pues algunos tienden a prácticas pues no tan buenas que atentan contra su propia salud. Por ello, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, y la Universidad Javeriana consolidaron la alianza sabiamente para tratar estos temas en las aulas de clase. En una investigación que hicimos en el instituto, lo que encontramos en un importante número de instituciones educativas, encontramos que 1 de cada 5 niños presenta este tipo de situaciones de salud mental. Y eso hay que trabajarlo. La escuela es el espacio donde eso se puede detectar a temprana edad y se puede trabajar. Y eso lo que hace es que si lo detectamos a temprana edad
los maestros tienen las herramientas, pero también el tema intersectorial contribuye y colabora, las familias nos ayudan, seguramente eso puede cambiar un poco ese desarrollo pedagógico. Rectores, docentes, psicólogos y hasta padres de familia pueden unirse a estos espacios. Ahora la necesidad de trabajar, por ejemplo, el tema de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En mi colegio y en todos los colegios en los que yo he trabajado es un tema bastante importante de trabajar. Yo creo que una de las cosas importantes de estos diálogos de salud mental es abordar esta problemática de una manera más compleja, ¿no? Y mirar, este es uno de los elementos que aparecen, pero hay muchos niños que tienen situaciones, como digo, de soledad, de tristeza, de ansiedad, situaciones de estrés en los contextos educativos, bullying, también el matoneo que existe. Entonces, son muchas las problemáticas y creo que la importancia de esto es mirarlo en su complejidad. La idea también es formar profesionales conscientes de la importancia de la salud mental sin estigmas. Plantea un nuevo reto para la salud y la educación, en tanto que desde el sector salud debemos aumentar las prácticas preventivas para estas conductas, y los lugares donde se practican esto es en el aula de clase, mediante herramientas de regulación emocional, de reconocimiento de las emociones, trabajo con el entorno familiar para ser más factores protectores. En las jornadas de Sabiamente se comparten experiencias, información y retos para hacer de la salud mental un tema de todos, que sea prioridad en la agenda, no solo de las universidades, sino del país entero. Miren, es importante mencionar que los expertos han dicho que esta problemática de salud mental se ha visibilizado más luego de la pandemia. También que las edades donde se presentan estos picos de problemas en salud mental son entre los 12 años y también la transición entre la preadolescencia y la adultez, es decir, en espacios universitarios. María Juliana, gracias. En otros temas, la Corte Constitucional tomó una nueva decisión en torno a la emergencia económica que el gobierno decretó en diciembre. Luego de tumbar el decreto madre, el tribunal estudió uno de los decretos derivados de esa emergencia y era el que creaba los impuestos y otorgaba beneficios tributarios. Rocío Franco, ¿cuál fue la decisión de la Corte? Pues como ustedes lo señala, la Corte tumbó este decreto reglamentario que se derivaba de la declaración de emergencia económica invocada por crisis financiera, que contemplaba impuestos a los juegos de suerte y azar por internet, vinos, licores y aperitivos y el consumo de cigarrillos y tabaco. Y se cae porque el decreto madre fue tumbado porque la Corte evidenció que no pudo demostrarse que la situación invocada era una situación extraordinaria. Ante esta determinación, la Corte ha señalado que como la norma tuvo vigencia entre el mes de 29 de diciembre del 2025 al 29 de enero del 2026, la Corte determinó que los dineros que se alcanzaron a pagar, incluso de manera anticipada, deben ser devueltos y se mantienen los beneficios tributarios amorosos del sector aduanero, tributario y cambiario, por lo cual esto tuvo un recaudo de 1.63 billones de pesos. Los gobernadores se refirieron sobre esta determinación de la Corte Constitucional. A los gobernadores dijimos muy claramente, es inconstitucional, los recursos no son del gobierno nacional, los recursos pues son cedidos a los departamentos constitucionalmente, de acuerdo a la Constitución, y por una emergencia económica no pueden tumbar los efectos de algo que nos iba a perjudicar, no solamente porque los recursos no llegaran a los departamentos, sino porque eran los recursos de la salud, del deporte, de la educación, y que iba a impactar negativamente en la calidad de vida de la gente. Con ese problema de salud que teníamos y todavía quitando los recursos que teníamos, pues era imposible poder lograr mejorar la salud en los departamentos. Yo siempre he creído que a pesar de las diferencias que puedan existir políticas, de colectividad o de ideología, siempre se debe concertar y dialogar para llegar a acuerdos sin sobrepasar o extralimitarse en la función. Nosotros como gobernadores y alcaldes del país siempre hemos estado dispuestos a sentarnos, a escuchar para llegar a consensos que permitan que no se le meta nadie al rancho a nadie. Sobre este mismo caso, falta que la Corte se pronuncie sobre los impuestos al sector energético que correrían en la misma situación y la misma suerte que estos impuestos que hoy tumba la Corte.
Rocío, gracias por su reporte. Esta mañana se registró en el Congreso uno de los reencuentros más esperados, el del ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República, quienes rompieron relaciones, recuerden ustedes, a finales de marzo por las decisiones que el banco ha tomado en materia de tasas de interés. Luisa Polo, ¿cómo fue ese reencuentro? Y algo muy importante, ¿ya hay síntomas de reconciliación institucional? Alejandra, buenas tardes. Hace algunos minutos finalizó aquí, en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, esa comisión donde estaba citado el gerente del Banco de la República e invitado el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Pues el gerente del Banco de la República llegó muy puntual, muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana, esperando para iniciar y dar su intervención y explicación, como lo requirió la Cámara de Representantes, sobre la decisión de la Junta Directiva de subir esos 100 puntos básicos. En medio de su intervención llegó el ministro de Hacienda, quien le puso la mano en el hombro izquierdo para saludarlo, y luego el gerente del Banco de la República le dijo: ministro, muy buenos días, bienvenido, y se dieron ese apretón y se ubicó al lado del gerente del Banco de la República para seguir escuchando esa intervención. Primero quiero invitarlos para que escuchemos las palabras del gerente del Banco de la República, porque le hizo un llamado ahí al ministro de Hacienda y al Gobierno Nacional a moderar el lenguaje y a no seguir desacreditando las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República. Yo quiero pedir, señor ministro, al Gobierno Nacional bajar los ánimos y bajar el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco. Lo quiero pedir porque creo que le conviene al país, frenar la campaña abierta de descrédito del Banco de la República que está adelantando en este momento el gobierno. Una campaña que perjudica no al Banco de la República. El Banco de la República tiene su credibilidad bastante sólida, pero perjudica al país, porque la confianza internacional sí se deteriora cuando se insiste en atacar persistentemente al banco y atacarlo de formas que degradan el debate. Y otra de la preocupación puntual que expresó aquí en esta comisión el gerente del Banco de la República son las declaraciones del presidente Petro en un Consejo de Ministros, donde dijo que una de las mujeres miembro de la Junta Directiva era guerrillera. Frente a este punto, él también le hizo ese llamado al ministro de Hacienda y el ministro, por su parte, respondió. Yo le escuché, doctor Villar, hablar con mucha vehemencia sobre bajar los ánimos y el descrédito al Banco de la República. Creí que me iba a hablar de bajar las tasas de interés. Y el conflicto con las mujeres guerrilleras. Doctor Villar, yo orgullosamente fui guerrillero. Soy un desmovilizado del M-19. No me da pena, no lo escondo, no me avergüenza y no es una degradación. Téngalo presente, porque eso es parte de la ausencia de comunicación y de lenguaje que tenemos en el Banco de la República en su Junta Directiva. Para resumir, un saludo inicial entre el gerente y el ministro de Hacienda, pero queda en el limbo porque durante toda esta sesión también hubo varios contratiempos o lo que dijeron cada uno o las respuestas que se daban. También queda en el limbo qué va a pasar, si el ministro de Hacienda va a asistir a la próxima Junta Directiva del Banco de la República, que es a finales de este mes. Por su parte, el gerente dijo al comienzo que, como dice la Constitución, el ministro debe participar en esta Junta. Gracias, Luisa, por el reporte. Y más de 6.000 gramos de oro cada mes obtenían señalados mineros ilegales, aparentemente al servicio de las disidencias de las FARC en Ataco, Tolima. Durante un gigantesco operativo en la zona, la policía reveló el grave impacto ambiental causado por la extracción de este mineral. La desgarradora imagen de un pez muerto, producto, dicen las autoridades, del mercurio en las máquinas amarillas que utilizan para extraer el oro de manera ilegal en el río Saldaña, fue una de las escenas que encontró la policía de Carabineros durante el operativo que realizó en Ataco, Tolima. Casi 2 meses antes de esta operación, un equipo de Noticias Caracol sobrevoló la zona y desde el aire se observó la impactante y voraz destrucción que han generado señalados mineros ilegales al supuesto servicio de las disidencias de las FARC en el río Saldaña.
Ante las preocupantes imágenes y denuncias de las autoridades, la policía intensificó las investigaciones y ubicaron lo que ellos llamaron la zona más afectada del Saldaña. Desde el aire se observan a varios hombres y máquinas amarillas trabajando en la extracción ilegal de oro. Ante la llegada del helicóptero de la policía, se observan a varios señalados mineros huyendo de la zona. Unos 100 policías descienden de la aeronave para ocupar el lugar repleto de señalados mineros ilegales. Algunos de ellos huyeron del lugar, otro se sube a una máquina amarilla para al parecer atacar a la policía, que reacciona con gases lacrimógenos y recuperan el control. Afectando las finanzas criminales de la estructura Ismael Ruiz en 403 millones de pesos mensuales, producto del cobro extorsivo del 15% aproximadamente del oro que se extrae en esta región del Tolima. En nuestra intervención se pudo destruir 10 motores industriales, 4 excavadoras. Mientras que en esta acción judicial no se registraron capturas, la policía advirtió que los operativos en Ataco, Tolima continuarán para evitar más crímenes ambientales en la zona que afectan a miles de habitantes de la región. 12 del mediodía, 57 minutos. El magisterio salió a las calles de diferentes ciudades del país a movilizarse por un mejor servicio de salud tras el incumplimiento en la implementación del modelo que les prometió el gobierno hace 2 años. Los maestros siguen sin medicamentos y sin servicios de primera necesidad en salud. El profesor Arnulfo Latorre fue docente de educación física durante 34 años. Dice que la entrega a su profesión lo terminó enfermando y hoy el sistema de salud del magisterio le ha complicado las cosas. Yo soy licenciado en educación física y por la práctica del deporte con los alumnos, con los entrenamientos que hice, yo quedé sin rodillas. No tengo meniscos. Por lo tanto quedé sin rodillas y me pensionaron por eso. Ahora, por ejemplo, yo que soy enfermo vengo acá, mi esposa también. En silla de ruedas viene ella y yo vengo cojeando, vengo muy mal y me dan el turno 190 y van en el número 80. O sea que yo tengo que durar aquí, esperar 110 turnos cuando cada turno dura 20 minutos, media hora. O sea, de aquí yo saldría a las 5 o 6 de la tarde. Su esposa Marta Lucía también es pensionada, fue profesora en Guainía, tiene Parkinson desde hace 13 años y dice que no le entregan todos los medicamentos que requiere para su estabilidad. Además, considera que lo que paga hoy en día no justifica el servicio que les dan. Porque a nosotros nos descuentan mucho dinero para que el servicio médico sea lo mejor y nosotros somos los peores atendidos en estos momentos. Porque anteriormente pues las citas las daban más rápido. Podíamos escoger los sitios donde uno quería que lo atendieran. Ahora no, lo mandan a uno a donde ellos decidan. En el 2024, el gobierno nacional inició un cambio estructural en la manera en que se le prestan los servicios a los docentes y sus familias, buscando orientar un modelo que pudiese replicarse al resto de los colombianos, un servicio sin la intermediación de los operadores tradicionales para centralizar la administración en la Fiduprevisora S.A. Sin embargo, gran parte de los docentes siente que el cambio fue un retroceso. Vengo acá a Fiduprevisora, a FOMAC, porque 2-3 meses esperando para una cita de oftalmología. Me atendieron hoy, fui a pedir la cita para exámenes, no hay disponibilidad y los medicamentos tampoco los hay. ¿Desde hace cuánto está presentando usted estas dificultades? Más o menos desde que se vino pues haciendo el cambio, que estábamos y pasamos al nuevo modelo, realmente pues FOMAC es quien no ha gestionado bien el modelo, entonces por eso nos vemos afectados los docentes. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC tiene más de 800.000 afiliados entre docentes activos, jubilados y sus familias. La gran mayoría están inconformes porque su sistema de salud no mejora. Precisamente a esta hora los docentes de varias ciudades permanecen en asamblea permanente en las calles para exigir soluciones frente al acceso a los servicios de salud. John Alex Henao, por ejemplo, en Cali, ¿qué están pidiendo los maestros?
Lucía, audiencia, salud especial. Básicamente lo que los docentes han dicho es que le pedirán al gobierno nacional que intervenga o active todos los entes de control para que investiguen a su fiduprevisora, ente que no les estaría garantizando el acceso a servicios de calidad de manera oportuna. Es más, dicen que no han podido acceder de manera permanente a medicamentos de alto costo. Hay más de 40 docentes en el Valle del Cauca afectados. Además de Cali, también Soledad, Santa Marta, Tunja y Armenia se sumaron a esta jornada. Unos 800 maestros del Valle del Cauca participaron en la protesta de 24 horas para exigir a su fiduprevisora poner fin a las barreras de acceso a servicios de salud para acceder a medicamentos de alto costo y al agendamiento de citas y procedimientos a través de su plataforma virtual. Un desorden que no permite que se direccione bien la prestación del servicio. Genera casi sistemáticamente un sistema aleatorio que los docentes aparecen desafiliados. Al paro nacional convocado por FECODE se unieron los maestros del Magdalena. Dicen que buscan una mejora en el sistema de atención en salud. Con bocina en mano pidieron la pronta intervención del gobierno nacional y así tener mejor atención de los médicos y las citas con los especialistas. Que se estabilice y normalice el acuerdo 003 del 1 de abril del 2024 que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud a todos los integrantes del ministerio. En Atlántico, la manifestación de los docentes se concentró en la alcaldía del municipio de Soledad. Profesores y miembros de asociaciones sindicales de otros departamentos de la región, como Magdalena, Bolívar y Córdoba, se sumaron a la protesta para rechazar las problemáticas que afectan sus derechos a la salud y a la seguridad. Cita con especialistas, 5 o 6 meses para hacer el caso de atrasos en las cirugías y el caso de la entrega de los medicamentos. Cuando son medicamentos de alto costo, son medicamentos que los compañeros en algunas ocasiones toca comprarlos. Docentes de Boyacá marcharon en Tunja solicitando la revisión de las dificultades en la prestación del servicio de salud. Aseguran que no les entregan los medicamentos para sus tratamientos y no les asignan las citas con especialistas. Salud, que no nos cumple con los medicamentos que nos debe tratar. Estamos haciéndole ante FOMAC la exigencia para que nos presten esos servicios como deben ser. Desde el Parque Fundadores de Armenia, centenares de docentes del magisterio asistieron a la denominada Marcha de los Paraguas contra las deficiencias en el sistema de salud. Yo sufro de los ojos, glaucoma, entonces tengo citas que realmente requiero por urgencia, entonces realmente son recursos que no llegan y entonces se demora para ello. De acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Quindío, este año han registrado más de 1.500 denuncias por la demora en la entrega de medicamentos, citas con especialistas y procedimientos. Lucía, aquí en Cali la protesta inició muy temprano desde el terminal de transportes, recorrió varias calles de la ciudad y hasta ahora se concentra en la plazoleta de San Francisco. Culminará mañana después de 24 horas de protesta pacífica. John Alex, manifestaciones que ponen en evidencia que el modelo de salud que prometió el gobierno a los maestros está afrontando varias dificultades e incluso ha puesto en el ojo del huracán el manejo del Fondo del Magisterio y la Fiduprevisora, entidades encargadas de la transformación de lo que sería el piloto de la reforma al Sistema Nacional de Salud. 2 años de pocas respuestas, medicamentos pendientes, servicios médicos incompletos y varios intentos de protesta por parte de los maestros. Lo que prometía ser un modelo de salud preventivo y resolutivo de la enfermedad, con libre elección de centros médicos y sin autorizaciones, se convirtió en una lucha más. A estas alturas todavía continúa el problema de las contrataciones de las IPS que deben prestar el servicio de salud a todos los afiliados del FOMAC. No existe la totalidad de la entrega de medicamentos, continúan todavía cientos de pendientes. La misma Federación de Educadores FECODE, que ha apoyado al gobierno en varias iniciativas, hoy convocó a las calles por las enormes dificultades que afrontan para el acceso a la salud, razones que incluso para el actual vicepresidente del FOMAC son válidas. Yo estoy completamente de acuerdo en que las razones por las que ellos están protestando están ahí y
tienen todo el derecho a protestar. Sin embargo, estamos en un proceso de mejora y trabajando precisamente para que podamos lograr mejor atención. A tan solo unos meses de su llegada al FOMAC, el vicepresidente denunció ante la Fiscalía algunos hallazgos de malos manejos por parte del prestador Sumi Medical. Una de las denuncias es que el mismo FOMAC le habría hecho un millonario pago a este prestador sin justificación. No hubo conciliación entre estos operadores y el FOMAC de manera inexplicable le reconoció cerca de 123.000 millones de pesos. Se hizo la liquidación de ese contrato. Pero además denunció que ese mismo prestador dejó en vilo la atención de miles de maestros al suspender la plataforma digital Horus. Obligaron a que la plataforma dejara de funcionar, aunque estaba activa, degradaron la atención y esto puso en riesgo la atención de muchísimos maestros. Sin embargo, los docentes solo esperan que más allá de trámites administrativos y designación de funcionarios, el gobierno les cumpla con lo pactado. Hubo negligencia, eso es indiscutible. No hemos visto cuáles son las acciones efectivas que se han adelantado por parte del gobierno nacional. Son 800.000 las personas afiliadas a este modelo de salud, entre docentes y sus familiares. En Cartagena se reúnen desde hoy los más importantes representantes del sector energético del país para analizar las dificultades y desafíos que enfrentan en este momento las empresas del gas natural, la extracción de petróleo y la energía eléctrica. Vamos en vivo al Congreso de Naturgas. Laura Rojas, ¿qué anuncios previos están haciendo desde allí? Sí, señora, hoy arranca en horas de la tarde el Congreso de Naturgas y se extiende hasta este 17 de abril. Y hoy la presidenta de Naturgas habló sobre esos procesos de inversión, sobre la infraestructura que necesita el país para el abastecimiento de gas. Alerta de lo que puede pasar en el fenómeno del Niño, que son sequías intensas y que lo vimos en el 2024, que fue problemático para generar la energía en el país. Pues bien, ella habló de las cifras y lo que requiere el país. Necesitamos con urgencia que entre en operación una infraestructura adicional para que complemente la única infraestructura existente que hoy está en Barú, de manera tal que podamos afrontar el fenómeno del Niño y a su vez el suministro de la demanda no térmica que en parte hoy en día se está abasteciendo con el gas importado que entra por esa infraestructura. Necesitamos que sí o sí entre en este año y en el primer trimestre del 2027. Esta mañana también estuvimos visitando una de las infraestructuras de Ecopetrol en el Mar Caribe colombiano. Queda una de las plantas importantes para la generación o la importación de gas. Pues bien, esta va a tener una ampliación y el presidente encargado de Ecopetrol habló de cómo va a ser este proceso, cuál es la inversión y cuál es en este momento la etapa en la que está esta planta de regasificación. Colombia se mueve en una carrera contrarreloj para asegurar el gas que necesitan millones de hogares y empresas durante los próximos años. Las reservas de gas disponible en este momento alcanzan para cubrir el consumo del país solamente durante 6 años y la producción ha venido bajando año a año. Por eso Ecopetrol avanza en un proyecto de ampliación de importación y regasificación en Puerto Bahía. Ecopetrol ha venido buscando alternativas de poder asegurar oferta de gas para cubrir la demanda. Nosotros venimos desarrollando nuestros proyectos orgánicos. Entendamos proyectos orgánicos, todo lo que hace referencia a pozos, desarrollo, exploración. Pero entendemos también la necesidad, y vuelvo y repito, por la prioridad que es para nosotros, buscando proyectos de infraestructura. Según Ecopetrol, más de 40 empresas mostraron interés en proveer de más gas a Colombia y una parte importante del gas ya fue comprometida en su mayoría para abastecer el interior del país. Sin embargo, no todo está listo. El avance depende ahora de trámites clave que se adelantan ante la Agencia Nacional de Infraestructura para poder tener las instalaciones que permitan esas actividades de importación. Pero algo fundamental, el tema de la ANI. Es importante dentro de la ANI, aproximadamente son 8 conceptos que requieran ellos para poder avanzar dentro de la viabilización del concepto. En la medida que tengamos todos esos conceptos, este gas debería llegar a más tardar en diciembre de este año. Este proyecto busca darle respaldo energético a ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, sin descuidar la costa caribe en un momento que se prevé la llegada de un fenómeno del Niño que podría ser el más fuerte de muchas décadas y que podría presionar aún más la situación de déficit que hay en los planes de abastecimiento de gas natural.
Pues bien, mire, se ha vuelto un dolor de cabeza el pago de las facturas aquí, sobre todo en la costa atlántica, y lo que tiene que ver también con el servicio de energía. Pues bien, nuestra compañera Luisa Fernández estuvo haciendo un recorrido en los hogares aquí en la costa atlántica y lo que pudo evidenciar es que cómo hace una familia para poder pagar el servicio de la energía recibiendo menos de $1 millón. ¿Cuáles son los electrodomésticos pues que tiene este hogar? Pues bien, ese fue el recorrido que ella hizo. Porque los pobres nos están atropellando con esto, nos están destruyendo la vida, nos estamos comiendo bien por tal de pagar un recibo. Para algunos colombianos el pago de servicios, de energía, de gas, se convierte en una obligación mensual, pero para otros es un verdadero dolor de cabeza. Estamos en el barrio Dorice de Cartagena. Vamos a revisar cómo viven las familias de este sector y qué tanto pagan en recibo. Don Napoleón, usted... ¿Cuántos son los ingresos de, aquí ven 3 personas, cuántos son los ingresos de esta casa mensual, si pudiéramos hacer un aproximado, más o menos de $1 millón? No, menos. Sí, menos de $1 millón. Menos. ¿A qué se dedica usted? Yo lo que reparto en revista. Aquí estoy viendo, esto es una factura de hace 2 meses, 2, 3 meses. Su recibo, usted paga al mes o pagó ese mes de, esto es diciembre de 2025, enero de 2026, 243.890 pesos. Esta es una casa en un barrio estrato 1. ¿Cómo hacen ustedes para pagar un recibo de 243.000 si ganan menos de un salario mínimo o menos de $1 millón al mes? Porque bueno, por ejemplo, no, él es el dueño de la casa. Él es el dueño de la casa. Entonces nosotros reunimos entre los hijos míos que ya no viven conmigo, que me aporten para cancelarle el recibo. Pero ustedes de todas formas, con estos aportes que hacen sus hijos, con lo que hacen en el mototaxi, ¿no alcanzan a reunir $1 millón al mes? No, a veces no desayunamos. Aquí en la casa viven 3 personas. Ellos están afectados por una inundación que pasó hace como 5 años, pero entonces yo les puedo contar lo que tienen y cómo hacen el uso de electricidad. ¿Usan un televisor? Don Napoleón, ¿este equipo sirve? No, eso hay que ponerlo en el sol para que funcione. Y si ustedes creen que tener energía es algo normal, pues aquí es un privilegio. No hay conexión a la energía. Venga, don Napoleón. El único foco que sirve en esta casa es este, que tiene una conexión con la nevera. ¿Cómo guardan sus alimentos? ¿Dónde los guardan? Ahora no estamos comprando así, sino hay que comprar y hacer enseguida. ¿Y cuánto, si sus ingresos son menos de $1 millón al mes, cómo hacen para los alimentos, distribuirlo también para el pago de servicios? Bueno, cuando hay, se compra a veces la paqueta de arroz y se tiene ahí y el fresquito de aceite. Y ahí pues se va buscando la liga poco a poco. O sea, la liga, que es como la carne o el pollo o el huevo, lo buscan diario, lo que salga diario. Si usted pudiera decirme un dolor de cabeza de ustedes o algo en lo que piensen, alguna preocupación mensual, ¿cuál sería? La luz. Y ahorita me estaba mostrando usted que no tienen medicamentos tampoco. No, el medicamento de ella que sufre la presión, yo fui a reclamarlo y no lo hay. Si usted pudiera enviarle un mensaje a la próxima o al próximo presidente del país, ¿cuál sería? Que tome control en el país primero de la factura, porque los pobres nos están atropellando con esto, nos están destruyendo la vida, nos estamos comiendo bien por tal de pagar un recibo. Esto aquí... La gente se está muriendo de la salud. Y la luz, el agua, bueno, hay gano, porque el gas es que más bajito viene. Pero más esto es lo peor, lo que nos está atropellando a nosotros. En medio de todo esto hay un panorama económico bastante complejo. Y es, por ejemplo, económico del sector minero energético bastante complejo. Y es que hay un déficit del 3% de energía hoy en Colombia. Lo que quiere decir es que si se llega a registrar una sequía como la que viene en el fenómeno del Niño, que tiene un 80% de probabilidad este año, va a ser mucho más difícil para las empresas suministrar energía a hogares como estos. Pero además,
puede que esa energía también tenga un aumento en el valor de la factura. Una complicación más, especialmente para personas de aquí de la costa caribe colombiana, que evidentemente son las personas del país que más hoy están pagando en energías en todo el territorio nacional. En 45 minutos arranca el Congreso de Naturgas y pues va a contar con la participación del ministro de Minas, también la presidenta Luz Estela Murgas del gremio Naturgas, también del gremio a nivel mundial sobre el gas, y van a hablar sobre los retos del sector. Por supuesto, pues los diferentes analistas le van a exponer al ministro de Minas qué es lo que requiere el país para el abastecimiento energético y que por supuesto eso se vea reflejado en los servicios públicos. También se hablará sobre el debate que se va a realizar mañana con los candidatos a las 7 de la noche por Noticias Caracol. 1:27 p.m. Gracias por seguir con nosotros. La pobreza sigue cayendo en el país. Según datos del DANE, en Bogotá más de 250.000 personas salieron de la pobreza en 2025. El distrito explicó cuáles son las razones y programas que impulsa la alcaldía para mejorar las condiciones de los más vulnerables. Bogotá recibió una buena noticia. La pobreza multidimensional cayó cerca de un 60% en el 2025. Dicho en palabras simples, hay menos personas viviendo con varias carencias al mismo tiempo, como la falta de acceso a salud, educación, empleo o una vivienda adecuada. ¿Cómo lo logramos? Dos temas principales. Salud. El año pasado, en la medición del 24, vimos un aumento en las barreras en acceso a servicios de salud. Nos pusimos en la tarea. Capital Salud, Secretaría de Salud, Integración Social, reducir esas barreras. Para el alcalde Galán, la pobreza multidimensional no se trata solo de dinero. Se trata, por ejemplo, de que un niño pueda ir al colegio sin interrupciones, que una familia tenga agua potable o que una persona pueda acceder a un servicio de salud sin largas esperas o barreras. En educación, esta medición de pobreza multidimensional muestra una caída en lo que tiene que ver con el rezago escolar. Eso es gracias a la protección del tiempo escolar que hemos hecho de los niños. Eso es muy importante y seguiremos en ese esfuerzo, en trabajar en políticas de acceso que garanticen que los niños acceden a la educación a la edad que corresponde y también en políticas de calidad. Y ahí seguiremos trabajando. En total, son 250.000 personas las que han mejorado sus condiciones de vida en la capital. Sin embargo, para los expertos, el reto es que estas mejoras sean sostenibles en el tiempo. Los retos que siguen siendo importantes. El principal está en el bajo logro educativo, aunque ha venido bajando desde 2022. En 2025 todavía es de una incidencia del 18,7% en los hogares en donde se presenta esta privación. Sin embargo, una variable que todavía no registra indicadores positivos para el caso Bogotá es la asociada a mercado laboral, principalmente el desempleo de larga duración y los problemas de informalidad. Mientras que el promedio nacional registró una caída del 14%, pasando del 11,5% al 9%, la capital del país dio un salto importante en la pobreza. Pasó del 5,4% al 2,2%. Y en el centro de Bogotá, el Ojo de la Noche acompañó en una jornada al IDIPRON, la entidad del distrito que ha intensificado la atención a los habitantes de la calle para mejorar sus condiciones de vida. Habitantes de calle en aumento en Bogotá. Son muchos los sitios de la capital donde los habitantes de calle se han tomado los andenes para vivir. Más o menos 7.500 a 10.478, por ahí más o menos 1.000 promedio. De esos son 1.900 aproximadamente jóvenes. Por eso una entidad del distrito cada noche trata de resocializarlos y llevarlos a un lugar seguro. Todos los días desde Bogotá, desde la alcaldía de Bogotá, salimos a buscarlos, a ofrecerles los servicios que sí existen, están ahí, para que ellos vengan a buscar un nuevo camino de bienestar y desarrollo. Este es el oasis de Puente Aranda, donde cada día reciben a decenas de personas que quieren salir de este difícil mundo. Me encanta este lugar porque vea, ya encontré un nuevo proyecto de vida y yo sé que hay muchas oportunidades en esto, no solamente estar uno acá comiendo, durmiendo y pues haciendo actividades, uno más adelante va a tener muchas cosas buenas. Con un buen baño, una bebida caliente y cobijados bajo un techo, comienzan una nueva vida. ¿Dura la vida en la calle? Sí, señor, durísima. Anoche es bravo. Mucho frío. ¿Sí o no? Sí, señor, toca guerrearla mucho. Es muy duro, ¿no? Sí, no se lo recomiendo a nadie. Sí. Este proceso y de hacerse efectivo puede durar 6 meses, donde todo aquel que quiera superar las drogas y salir de la calle terminará hasta trabajando con el distrito. Y ellos tendrían oportunidades, por ejemplo, como su primer empleo,
en convenios que tenemos con Transmilenio, con Secretaría de Cultura, con Secretaría de Movilidad, de Planeación. Oportunidades, tienen oportunidades. Este es el oasis de los sueños, las esperanzas y las oportunidades. Todo se puede, nada es imposible. Por eso tienes que ser más comprensible. Así podrás encontrar la felicidad y verás que puedes disfrutarla con más prosperidad. Les agradezco a todos por su gran humildad. Avanza la primera temporada de lluvias del año y ya se registran emergencias por las intensas lluvias en varias zonas del país, especialmente en las regiones andina, Caribe, Pacífica y Amazonía. ¿Cuál es el pronóstico para los próximos días? Aquí les contamos. El día de hoy, desde la madrugada, se presentaron inundaciones en Bogotá sobre la avenida Caracas, a la altura de la calle Sexta y la calle 33 Sur. Este mapa del IDIGER muestra la velocidad e intensidad con la que avanzó la lluvia en la capital. Imágenes de ayer en el corredor de la autopista norte dan cuenta de la magnitud de las inundaciones, con varios usuarios afectados por la complejidad en la movilidad. Ya no sabe uno por dónde coger, porque la séptima también está tapada. Es muy complicado realmente vivir como en esta ciudad, donde la congestión vial es tremenda. ¿Y cuando llueve? Y cuando llueve es peor. Según los reportes oficiales, los puntos con mayores acumulados de lluvia son Chapinero, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. Las lluvias que se están presentando, no solo en Bogotá, sino en distintas regiones del país, hacen parte de la primera temporada de lluvias del año, que según el IDEAM se extiende entre marzo y mayo. De acuerdo con la autoridad, durante las próximas 24 horas se esperan lluvias de moderadas a fuertes. En la región pacífica, especialmente en el centro de Nariño, Cauca y Valle del Cauca y Chocó. En el Caribe, particularmente en el sur de Córdoba, Bolívar y Cesar. En la andina, sobre todo en Antioquia, Santander, Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y norte del Huila. Y en la Amazonía se prevén en el Caquetá, Putumayo, Guaviare y occidente del Amazonas. Sin embargo, este panorama podría cambiar en los próximos meses. Las autoridades ambientales advierten que mientras el país atraviesa esta temporada de lluvias, incluso con precipitaciones por encima de lo normal en algunas zonas, los modelos climáticos indican una alta probabilidad de transición hacia el fenómeno del Niño en el segundo semestre del año. Existe una alta probabilidad de desarrollo del fenómeno del Niño durante el segundo semestre de este año. Recordemos, el fenómeno del Niño se trata de un patrón climático de menores lluvias y un aumento en las temperaturas. Los modelos climáticos indican que esta probabilidad podría superar el 90% a partir de septiembre. Esto significa que Colombia podría pasar de un escenario de lluvias intensas e inundaciones a uno completamente distinto en el segundo semestre del año, con menos precipitaciones, mayores temperaturas y posibles episodios de sequía. Y fuera de peligro se encuentra una águila arpía que fue atacada por cazadores en el Meta. Desde allí fue trasladada para que especialistas del Parque Ucumarí, esto en Risaralda, le salvaran la vida. Esta especie, uno de los símbolos de nuestro país, está en peligro de extinción. Esta águila fue atacada por cazadores porque, según ellos, estaba afectando a algunos campesinos. El ave recibió varios impactos, pero uno de ellos destruyó casi en totalidad un ala. Hoy estamos frente a un ejemplo de lo que no debe pasar en nuestras selvas colombianas. Un águila arpía herida posiblemente por un perdigón, donde le ocasiona una fractura en su radio anterior a la muñeca, y esto obviamente genera una alerta porque es una especie emblemática para los llanos orientales de Colombia, pero también para la biodiversidad de nuestro país. El ave fue rescatada y trasladada en avión y luego por tierra hasta el Bioparque Ucumarí. Fue necesario hacerle una operación utilizando en cada paso rayos X para poder tener precisión y salvarla. Hoy logró pasar la etapa más crítica. Se le hizo una rigurosa operación ortopédica en sus alas. Se logró a través de filamentos de carbono 14 volver a restablecer. Está en un proceso de rehabilitación. Creemos que vamos a tener mucho éxito en la devolución a la Macarena. Ahora está lista para aprender a volar de nuevo y regresar a su tierra, en el Meta, y encontrar de nuevo a su pareja, pues son aves monógamas. El águila arpía hoy día está generando una expectativa en las comunidades que habitan con ella, puesto que los avistadores de aves crean un ambiente que puede apoyar el ecoturismo. Esta águila está siendo muy atacada y está como una de las que pueden desaparecer, porque luego de acabar su hábitat, ahora las están cazando de manera indiscriminada.
A las 2 de la tarde, 8 minutos, activamos el radar de la política con la cumbre de gobernadores que se desarrolla en el municipio de Chía, en Cundinamarca. Los mandatarios regionales escucharon las propuestas de varios candidatos presidenciales y nos enlazamos a esta hora con Luis Eduardo Maldonado para que nos cuente qué propusieron, Luis Eduardo, los aspirantes y qué esperan los gobernadores. Buenas tardes. Los gobernadores piden más autonomía, están hablando de descentralización. Han dicho ellos que están cansados de mendigar una cita con un presidente, de mendigar una cita con un ministro, con alguno de los ministros del gobierno nacional. Los gobernadores, los candidatos presidenciales han dicho que a partir del 7 de agosto esta situación se acaba, que es el gobierno, el presidente o la presidenta, quienes se deben trasladar a la provincia y no los gobernadores o alcaldes ir a la Casa de Nariño para mendigar una cita. Hablaron inicialmente de seguridad. En este punto coincidió Paloma Valencia y Abelardo de las Priella en que la seguridad no da espera. Mi primera decisión como presidente va a ser militarizar la vía Cali-Popayán-Pasto. Pero inmediatamente después vamos a tener una reunión con los gobernadores y con los alcaldes de Colombia, que llevan 4 años sin tener un presidente que los escuche, sin tener un interlocutor para sacar adelante el desarrollo de las regiones. El gobierno se va a sentar con todos los gobernadores y gobernadoras de la patria y con todos los alcaldes para construir territorio por territorio los planes de seguridad nacional. No hablo de reuniones decorativas, no hablo de mesas para que nos tomemos una foto. Hablo de una reconstrucción real de la autoridad legítima del Estado en cada departamento de Colombia. Hasta ahora han hablado 5 candidatos presidenciales y lo van a seguir haciendo en los próximos minutos. Todos llegaron con propuestas para el desarrollo departamental y municipal, pero coinciden en que estas propuestas no se pueden desarrollar si no hay una coordinación de la Casa de Nariño con los departamentos y los municipios. Primera tarea, si nosotros no fortalecemos la fuerza pública es imposible construir la paz y enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. Fortalecer la fuerza pública, pide fuerza, recursos operativos, la capacidad de la inteligencia que se destruyó, etcétera, etcétera. Eso sale el 8 de agosto, el primer Consejo de Seguridad es fortalecer la fuerza pública. Los invito, gobernadores, a que nos pongamos de acuerdo muy rápidamente entre que ganemos y tomemos posesión. Ustedes ya tienen una historia de subregionalización, tienen provincias, tienen subregiones, pero yo les invito a que pensemos no por la historia, sino por la economía. Subregiones que pueden tener autonomía económica. Unificar los periodos, unificar la planificación nacional, garantizar que haya una reforma constitucional que permita que los gobernadores se elijan al tiempo con el próximo presidente, para lo cual ustedes tendrían que gobernar 2 años más. El candidato presidencial Iván Cepeda también fue invitado a esta cumbre de gobernadores. Había confirmado su asistencia, pero a última hora se excusó. Hubo críticas de los gobernadores y de candidatos presidenciales porque dicen se trataba de un ejercicio democrático para que todos los gobernadores escucharan qué van a ser los candidatos si llegan a la presidencia. Pues hoy en el Congreso de la República, Iván Cepeda explicó por qué no asistió. Yo tengo un diálogo fluido con los gobernadores, he hablado con muchos de ellos y mantengo ese diálogo. ¿Ustedes dicen que no les interesa las preocupaciones de las regiones? ¿Por qué no? No, tal vez algunos gobernadores en particular que tienen ya elegidos a sus candidatos y seguramente están con Paloma Valencia o con el señor de las Priella. Entonces no creo que sea un criterio ecuánime y válido, objetivo. En esta cumbre de gobernadores se va a elaborar un decálogo de los compromisos que han asumido todos los candidatos presidenciales. Dicen los gobernadores que se trata de que cuando lleguen a la presidencia, gane quien gane, le muestren lo que hablaron acá, los compromisos que asumieron y así sería una exigencia para que cumplan lo pactado. Bien, Luis Eduardo, muchísimas gracias. A las 7 de la noche entonces vamos a tener más apartes de las intervenciones de los aspirantes a la presidencia de la República en esta cumbre de gobernadores. Ahora vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral. Inició ya su campaña de transparencia electoral de cara a la primera vuelta presidencial. El CNE invitó a las campañas y a los partidos políticos a registrar a los testigos electorales que estarán en las mesas de votación. Juan David Ríos se encuentra allá y él también indagó sobre el escrutinio del Senado. Juan David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Yo los saludo desde Corferias, en el pabellón instalado del Consejo Nacional Electoral para todo el tema de escrutinios. Y por supuesto, hoy se dio el lanzamiento de esta estrategia de transparencia electoral de cara a las elecciones en primera vuelta. El Consejo Nacional Electoral lo hace, por supuesto, con la temática del Mundial, con la Selección Colombia. Se ponen la camiseta y lo que buscan es que los testigos electorales, todos, se puedan inscribir para que en las mesas de votación hagan presencia. Y esto garantizar, por supuesto, la transparencia de las 13 candidaturas presidenciales. Hablamos con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, y esto nos dijo. Acabamos de nombrar un padrino por cada uno de las campañas presidenciales para que la acompañen en este proceso de acreditación, postulación y capacitación de testigos electorales y auditores de sistemas. Tenemos 13 campañas presidenciales, más de 123.000 mesas, eso quiere decir que estamos esperando más de 1.700.000 testigos para que cada campaña presidencial tenga en cada una de las mesas ojos. La próxima elección tiene que ser lo más transparente y rápido posible. Bien, también es importante saber cómo avanzan los escrutinios para el Senado de la República. Al viernes ya se hizo el cargue y la lectura de 32 departamentos y en este momento el Consejo Nacional Electoral está recibiendo todas las reclamaciones para poder dar inicio justamente de los avales, o más bien de ese certificado que se entrega a los senadores electos. A la lectura que ya culminamos del escrutinio del Senado para darle 24 horas más a quienes quieran presentar alguna reclamación y que tengan la oportunidad de hacerlo. Y en el caso de Cámara de Representantes, faltan los consulados que ya nos informaron desde el Consejo Nacional Electoral que ya se terminó, por supuesto, toda la lectura de la votación en los diferentes países, los países que hacían falta, y aún hacen falta 2 departamentos, Chocó y Cundinamarca para Cámara de Representantes. En este caso, por supuesto, están en un proceso de revisión de los magistrados para entregar ya esas curules al Congreso de la República y están listos para la primera vuelta presidencial en este año electoral. Bien, Juan David, muchísimas gracias. Y hablamos ahora del Partido Conservador, porque anunció oficialmente que apoyará la candidatura de Paloma Valencia. La decisión la tomó hoy el Directorio Nacional tras haber escuchado las propuestas de la candidata, con la que ya han trabajado en llave en el Congreso de la República. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, pidió a todos los militantes de la colectividad unirse a este proyecto político de cara a la primera vuelta. Presenté la proposición de apoyo a Paloma Valencia, se presentó una proposición sustitutiva de dejar en libertad al Partido Conservador. Varios de nosotros expresamos que no era aceptable en un partido político serio pues dejarlo abierto, de manera que esa proposición fue retirada y pues votamos la proposición presentada por Efraín Cepeda en el sentido de apoyar a Paloma Valencia y se aprobó por unanimidad, por aclamación diría yo, porque los golpes de pupitre fueron muy fuertes. Era Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Y para el cierre, les contamos que hoy el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, recibirá el respaldo del partido Afro Libres. Esta es la convocatoria y ese evento será en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Previamente, el Pacto Histórico tendrá un evento de jóvenes con Cepeda en la Torre Colpatria, en el centro de Bogotá. Gracias por continuar con nosotros. Tras una semana de espera por la llegada de equipos médicos especializados, el que es considerado el hombre más alto de Colombia será finalmente operado mañana. El joven permanece en el Hospital Universitario de Santander y había hecho un llamado al sistema de salud para que se agilizara el proceso médico. No me quieren intervenir quirúrgicamente, me he fracturado la cadera y esperando que la bendita nueva EPS me autorice la cirugía. Esta denuncia la hago personalmente para que por favor me respondan. Este es el angustioso llamado que hacía a través de redes sociales Asdrúbal Herrera, el hombre más alto de Colombia, que sufrió una caída desde su propia altura a 2 metros con 38 centímetros y terminó fracturándose la cadera. Lo trajimos al hospital por medio del CISBEN y nos dicen que la EPS tenía que autorizar la cirugía y dar los implementos de él. El procedimiento que se le debe practicar a Asdrúbal es complejo por su condición médica y requiere de especialistas e insumos únicos. Hace que sea un procedimiento de alta complejidad que requiere unos materiales especiales. No todas las casas que lo producen, que producen material de osteosíntesis lo tienen. Eso pues demora
2, 3 días adicionales la consecución del material. Tras varios días de espera, los equipos llegaron y mañana será operado. Sus días han pasado en una camilla que no es apta para su estatura. Los pies le quedan a él más o menos como unos 35 centímetros por fuera de la cama. Está muy incómodo. Está siendo bien atendido, yo no voy a decir que no, tiene muy buenas enfermeras, pero igual en la posición que él está es incómodo. La familia Herrera asegura que ha solicitado a la nueva EPS un certificado de discapacidad que les permita reclamar una pensión por invalidez, entrar al régimen contributivo y obtener medicamentos y citas con especialistas que requiere por su condición. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Mucha atención. El diario USA Today reportó que el Pentágono hace preparativos ante la eventualidad de que el presidente Donald Trump decida emprender una acción militar en Cuba. Entre tanto, hay esfuerzos en marcha para tratar de extender el cese al fuego en Irán. Es el más reciente intento diplomático por mantener un ya frágil cese al fuego. El jefe de las fuerzas militares de Pakistán y el ministro del Interior aterrizaron en Teherán como parte de las mediaciones entre Irán y Estados Unidos. El intercambio de mensajes continúa sólido y hay versiones de que el cese al fuego podría ser extendido por más semanas, aunque Irán pide que no haya provocaciones. Miren, Irán no puede ser asediada. Si fracasan en un proceso diplomático e intentan usar otra herramienta para ejercer presión, sin duda volverán a no tener éxito. Una de las críticas del régimen iraní es al bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a su comercio marítimo, que ya completa 48 horas y que, por cierto, el Comando Central reporta que ninguna embarcación ha burlado a las tropas estadounidenses. Este es el mensaje que están transmitiendo para buques que se dirigen hacia Irán. Asegurando que es un acto legal y que todas las embarcaciones deben dar vuelta atrás. Las tensiones con Irán también han tenido coletazos en la relación con China, por los reportes de que estarían enviando armas al régimen islámico, algo que Trump asegura es falso. China está muy contenta de que se esté abriendo permanentemente el estrecho de Hormuz. Lo hago también por ellos y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un abrazo fuerte cuando llegue allí en unas semanas. En entrevista con Fox Business, el presidente Trump aseguró que cree que la guerra en Irán va a acabar muy pronto. Entre tanto, la República Islámica, como respuesta al bloqueo de los Estados Unidos, ha amenazado con prohibir todo el comercio en el Mar Rojo, en el Golfo de Omán y en el Golfo Pérsico. Juan Camilo, gracias. Se cumplieron 100 días de la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, marcada por el tutelaje del gobierno estadounidense. El levantamiento de sanciones anunciado por el Departamento del Tesoro empezará a causar un impacto en el flujo comercial, que los ciudadanos esperan se refleje en sus bolsillos pronto. En estos 100 días del gobierno interino de Delcy Rodríguez, el mundo no solo ha visto la captura de Maduro, la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y el envío de una misión diplomática venezolana a Washington. También la llegada del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris White. Reuniones, firmas de contratos con empresas petroleras del país del norte. Rodríguez, que ha insistido en el levantamiento de sanciones a la economía venezolana, obtuvo respuesta de la Oficina del Tesoro con 2 licencias que permitirán a los bancos estatales venezolanos participar en el sistema financiero internacional. Así lo explicó este miércoles el exdirector de la Oficina de Control de Activos de la OFAC, John Smith, a Noticias Caracol en Vivo. Lo que estas 2 licencias generales hacen es autorizar ampliamente cualquier tipo de servicio financiero con el Banco Central de Venezuela y con otros bancos estatales. Estas 2 licencias permitirán, al aplicarse, que las remesas que antes necesitaban de intermediarios puedan realizarse directamente entre instituciones bancarias extranjeras y venezolanas, beneficiando a 8 millones de migrantes y a sus familias, también a inversionistas privados. Las remesas en nuestro país significan ingresos que superan los 3.000 millones de dólares y bueno, se enfrentan a trabas, a tercerizaciones, a situaciones muy complejas para que las familias puedan realizar las transacciones.
En materia política, Rodríguez ha realizado cambios en el gabinete sacando a figuras claves como Tarek William Saab de la Fiscalía General, Alep Saab del Ministerio de Industria y Comercio, a Vladimir Padrino del Despacho de la Defensa, aunque después sorprendió a todos enviándolo a dirigir el Ministerio de Agricultura. En las calles, los venezolanos se muestran escépticos ante los cambios. Nosotros tenemos que recuperar la legalidad. Nosotros estamos ante un Estado nulo. Yo creo que esperamos cambio en todos los sentidos. Hoy la Embajada de Estados Unidos en Caracas anunció la partida de Laura Dogu de Venezuela, quien será sustituida por John Barrett como encargado de negocios. Turquía está de duelo por 2 tiroteos sucesivos en establecimientos escolares. El de hoy dejó 9 muertos y 13 heridos. Un estudiante de 14 años llegó a su escuela con 5 pistolas en su mochila y abrió fuego en 2 aulas. Después se quitó la vida. Al parecer, las armas eran de su padre, que es ex policía y quien fue detenido. Hace menos de 24 horas se había producido otro hecho en el que un exalumno abrió fuego con una escopeta en un instituto de la provincia de Sanliurfa y dejó 16 personas heridas. En contraste, la valentía de un profesor evitó la que pudo ser una tragedia similar en Estados Unidos. Una cámara de la escuela secundaria registró el momento en que un hombre armado entró gritando y disparando. Pero en cuestión de segundos fue interceptado y reducido por el director del establecimiento. En su esfuerzo resultó herido, pero pronto acudió otra persona que desarmó al atacante. El incidente ocurrió a comienzos de abril y el valiente director ya fue dado de alta. El Papa León XIV llegó a Camerún, el segundo destino de su gira por África tras visitar Argelia. A bordo del avión respondió a una nueva arremetida del presidente Donald Trump, que lo critica por su postura frente a la guerra con Irán. El pontífice dijo que el mundo necesita escuchar un mensaje de paz y convivencia, aunque haya diferencias, y que ese es el sentido de su viaje. El vicepresidente J.D. Vance, que es católico, también recriminó a León XIV por su postura sobre la guerra y le dijo que debería ser más cuidadoso al hablar de teología. En el día 25 del juicio que se sigue en Miami por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, surgieron detalles reveladores. El militar retirado colombiano Mario Antonio Palacios, ya condenado, testificó. La investigación de Noticias Caracol ha sido clave en este proceso que involucra a un empresario colombiano. En esta Corte Federal en Miami, el jurado escucha uno de los testimonios más clave hasta ahora en el caso del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. En el estrado declara el militar retirado colombiano Mario Antonio Palacios, ya condenado a cadena perpetua y quien ahora coopera con la Fiscalía. Ante el jurado, Palacios identificó al haitiano estadounidense James Solalles como jefe y líder del grupo en Haití y quien, según su relato, dio la orden de ir a la casa del presidente Jovenel Moïse. Palacios explicó que en un principio el plan no era asesinar al mandatario, que les dijeron que participarían en una operación para capturarlo, pero que esa misión cambió. Inicialmente el trabajo iba a ser realizado por un grupo armado en Haití, pero no respondían sus teléfonos, así que nos dieron la orden. Tuvimos que hacer el trabajo que ellos iban a hacer. Y al pedirle que aclarara, en el estrado indicó que el trabajo era asesinar al presidente de Haití. Aseguró además que a varios de los participantes les dijeron que el presidente ya no era legítimo y que existían graves acusaciones en su contra. Supuestamente el presidente violaba niños y vendía órganos. No teníamos otra salida, aceptamos la misión. Quizás fallamos por ambición, porque nos prometieron $300,000 a cada uno. Se espera que el juicio contra los 4 acusados, entre ellos el empresario colombiano Arcángel Pretel Ortiz, continúe durante varias semanas más. Según la acusación, Pretel Ortiz habría estado vinculado a la empresa de seguridad que reclutó a los mercenarios. Otro testigo clave que declara en este juicio es el empresario haitiano Rodolphe Jarre, condenado también a cadena perpetua. Dijo que proporcionó más de $150,000 para apoyar la operación, incluyendo sobornos a miembros de la seguridad presidencial de Jovenel Moïse en Haití. Judy, gracias. Y para el cierre, una curiosa imagen que se hizo viral en redes sociales.
Se trata de un robot humanoide llamado Edward, que se hizo famoso al ser grabado en las calles de Varsovia cumpliendo una insólita misión: ahuyentar a una manada de jabalíes y guiarlos hacia un bosque cercano. No solo los persiguió a carta cabal y sin agitarse, además les gritaba ¡fuera! Gracias. A las 2:36, más información nacional. Ataques armados y temor han generado en Riohacha las amenazas del grupo criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que habrían ordenado un supuesto paro armado desde ayer. Hoy una parte del comercio cerró sus puertas. El ataque avala un local de venta de pollos y sujetos en moto pasando por el mercado de Riohacha ordenando el cierre de los locales mantiene el comercio de la capital de La Guajira bajo el miedo. Horas antes, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra amenazaron la ciudad con un supuesto paro armado por 3 días. Estamos pues en zozobra, o sea, uno abre pero con miedo, con temor, ¿sí me entienden? Porque no sabe qué vaya a pasar, así como está la situación ahora. En la calle 14, bajando, hubo unos tiros ahí, pero no sé más nada, pero los de allá sí comenzaron a cerrar. Negocios de venta de ropa, papelerías, locales de carnes y verduras, graneros y almacenes de calzado cerraron sus puertas. Muy pocos negocios permanecen abiertos y el transporte público en la ciudad es limitado. Pasaron personas solicitando el acompañamiento de los comerciantes por el tema del paro armado, y pues el día de hoy se supone que el paro armado es por 3 días. Muchos comerciantes abrieron, pero de todos modos se han presentado situaciones en la ciudad que ha llevado a que las personas pues cierren nuevamente los locales del día de hoy. Pese al parte de tranquilidad entregado por las autoridades, el miedo y el cierre se mantuvo en la ciudad. Afortunadamente acaban de aterrizar hace unos minutos 60 nuevos efectivos de policía para reforzar la seguridad en la capital de La Guajira, que aquí lo tenemos a disposición, y 30 de ellos van a permanecer aquí acompañando las actividades de inteligencia y las actividades operativas. Ante el temor, muchos comerciantes prefieren no trabajar por estos días. En la cárcel de Itagüí, el día de la fiesta vallenata, ingresaron hasta menores de edad. Un concejal reveló las minutas del día de la parranda, las cuales indican que no pasó nada. Sin embargo, las cámaras de seguridad dicen lo contrario. Estas minutas de la cárcel La Paz de Itagüí serían otras pruebas clave para confirmar la escandalosa parranda que habrían organizado cabecillas de bandas delincuenciales con participación del cantante Nelson Velázquez. Según los registros, ese día no pasó nada en esta prisión, pero las cámaras de la entrada de este penal demuestran lo contrario, lo que quedaría como una confirmación más de la omisión de funcionarios del IMPEC. Y se observan varias cosas. Lo primero es que en horas de la mañana, antes de que empiece a ingresar la gente, lo que reporta el personal del IMPEC permanentemente es sin novedad especial, como quien dice, no ingresaron equipos de sonidos, no ingresaron logística, no ingresaron tarima, ni comida, ni trago, nada de lo que evidentemente vimos a través del video. Lo más grave, según la denuncia, es que habrían entrado menores de edad a esta parranda. Aparece que ingresan 138 personas, de los cuales anotan 41 son hombres y 8 son menores de edad. Absolutamente grave, teniendo en cuenta que en la fiesta había de todo: botellas de whisky, garrafas de aguardiente, y también pues queda en evidencia que entraron más de 80 mujeres. Según el concejal, funcionarios del IMPEC estarían involucrados en cobros para no dejar registros de entradas a la cárcel. Que aparentemente para ingresar a la cárcel de Itagüí sin que quede registro en la minuta ni en ninguna parte, la gente puede pagar hasta 1 millón de pesos e incluso no se les hace requisa de ningún tipo. Tobón también denunció que las comodidades para los cabecillas en la cárcel de Itagüí son tan altas que alias Douglas estaría viviendo en un apartamento. Por fuera de los patios unidos, una especie de anexo, una habitación, un apartamento en donde estaría habitando recluido alias Douglas. Recordemos que este sujeto, cabecilla de la terraza, hoy vocero principal, un tipo profundamente importante para la mesa y peligroso para el país. En las últimas horas, la Procuraduría informó que asumió las investigaciones sobre este escándalo y ya ordenó la remisión urgente de los expedientes. Recordemos que Nelson Velázquez advirtió que pensó que se trataba de un evento cultural y que está dispuesto a responder ante la justicia. 3 meses de cautiverio está por cumplir un auxiliar de bacteriología, quien fue secuestrado por el ELN en el corregimiento de San Pablo del municipio de Teorama, en norte de Santander. La familia hizo un angustioso llamado por su liberación. Él es Samuel Andrés Mejía López, un joven sancalixtense de 28 años, auxiliar de bacteriología.
quien fue secuestrado por el ELN el 23 de enero, cuando llegaban a trabajar al Centro Médico Especializado de San Pablo, en el municipio de Teorama. Hacemos un llamado a sus captores para que por favor se pongan la mano en el corazón, para que le permitan regresar sano y salvo al seno de su hogar. En casa hay una pequeña que lo está esperando. En casa lo espera su esposa y por supuesto lo esperamos nosotros como hermanos y una comunidad en general. La angustia de esta familia ha hecho que pidan ayuda de organismos humanitarios para su liberación, como lo muestra esta carta dirigida a la Iglesia Católica, la Defensoría y a la Organización de Naciones Unidas. Holguín Mayorga, de la Asociación Nacional de Víctimas, se sumó a ese llamado de libertad. Desde la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado continuamos rechazando el flagelo del secuestro en la región del Catatumbo y hoy precisamente hacemos un llamado a los actores armados para que den información relacionada con el paradero del joven Samuel Andrés Mejía. Estos hechos atentan contra el derecho internacional humanitario y generan un gran daño en la comunidad y en sus familias. Según la Asociación Nacional de Víctimas, en el Catatumbo hay más de 10 secuestrados. Manizales enfrenta una grave crisis en su red de salud. La declaratoria de alerta hospitalaria evidencia el colapso de clínicas y hospitales que denuncian falta de pagos de la nueva EPS. La situación en el sistema de salud también en Manizales es crítica. La falta de pagos por parte de la nueva EPS a clínicas y hospitales de la ciudad causa una reacción en cadena. Cierre de servicios, reducción en la atención y una sobrecarga sin precedentes en la red pública. Eso como consecuencia del no pago de los servicios de la nueva EPS, la no entrega de medicamentos y el no cumplimiento de los acuerdos de pago con los prestadores. A 31 de diciembre del 2025, la cartera en solo el municipio de Manizales asciende a 439.000 millones de pesos. El principal afectado es el CES Hospital de Caldas, que hoy atiende la alta demanda de pacientes que no encuentran respuesta en otras instituciones. Con una sobreocupación del servicio de urgencias alrededor del 150%, con una ocupación de la unidad de cuidado intensivo del 100% y ocupación también máxima de los servicios de hospitalización, generando dificultades muy importantes para la aceptación de nuevos pacientes y remisiones de municipios de todo el departamento que pueden superar las 70 solicitudes. Los usuarios de la nueva EPS siguen siendo los más afectados, pues no solamente recorren varios hospitales esperando ser atendidos, sino que su situación de salud empeora por falta de sus medicinas. Y para los exámenes, las citas que tenemos para algunos exámenes tampoco hay contrato, entonces es lo que nos dicen, que no hay convenio, no hay contrato, entonces estamos perjudicados. Pues digo, en este momento no ha sido nada grave, pues que al menos pues uno ahí va pasando. Dígame, en este momento una urgencia, ¿qué pasa? ¿No? Se muere uno. La entidad le adeuda al CES Hospital de Caldas 71.500 millones de pesos. De esta manera, las autoridades hacen un llamado urgente al gobierno nacional y a la nueva EPS para que se normalicen los pagos y se evite un colapso mayor en la atención en salud. En Santa Marta hay preocupación en una comunidad educativa de más de 1.200 estudiantes, pues desde hace 2 meses no ven sus clases de manera normal por la falta de electricidad. La alcaldía asegura que la solución está en camino. Las aulas del Colegio José Laborde Génico en Gaira, en el sur de Santa Marta, están vacías. Hace 2 meses el circuito eléctrico en la institución colapsó. Hace calor y los estudiantes no tienen agua potable porque la motobomba no funciona sin energía eléctrica. El circuito eléctrico no está en condiciones, tiene muchos años, no se le ha hecho servicio y eso impide de que la electricidad fluya como tenga que fluir. Y eso a los niños, o sea, es muy complicado porque no tienen ni las necesidades básicas como un baño. Los más afectados con la suspensión en las clases son los jóvenes de grado 11, pues es poca la preparación de las pruebas saber, mientras el rendimiento académico baja en el resto de los alumnos. No solamente con las clases normales, sino también con los proyectos que se supone que nos tienen que ayudar para las pruebas IFES para que podamos sacar un mejor puntaje. Afecta la salud de los niños y sobre todo su rendimiento académico. Eso es la parte más fundamental y se le está vulnerando el derecho al estudio, que eso está contemplado en la Constitución del 91. También han perdido la oportunidad de presentar pruebas por competencias debido a la falta de internet. Nosotros tenemos la sala de internet acá. Los computadores
pierden carga, se nos queman, el internet se va, los niños no pudieron hacer la prueba, no. La Secretaría de Educación aseguró que ya están gestionando un nuevo transformador, buscando la solución definitiva. Se comprometió con hacer el cambio del transformador que hoy actualmente se encuentra en la institución educativa. Esto va a generar una pronta solución a esta situación. La empresa Aire, encargada de la logística de la energía, enviará una comisión en las próximas horas a instalar un medidor que permita el retorno de los estudiantes. Y un drama silencioso pero letal tiene en alerta a los pescadores y autoridades ambientales del Magdalena Medio. 2 manatíes fueron hallados muertos en menos de una semana en Barrancabermeja. Esta imagen refleja un desastre ambiental en Colombia. Otro manatí murió en la Ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja. Este era un macho de 2,5 toneladas de peso y 3 metros de largo, que fue hallado flotando por los pescadores. Esos animales están en vía de extinción. El manatí antillano, nosotros que lo cuidamos, que le ponemos la comida, que estamos pendientes, y mira que hoy nos llamó otra sorpresa de otro ejemplar macho que lamentablemente falleció. El 11 de abril fue hallada una cría de manatí también muerta, según los pescadores, en medio de rastros de hidrocarburos en la Ciénaga. Lastimosamente, pues, a causa de esta contaminación estamos viviendo esto. Nos duele en el corazón, algo que ya nosotros lo veíamos venir. La Secretaría de Medio Ambiente de Barrancabermeja informa que se había advertido sobre los riesgos para los manatíes por la contaminación de la industria petrolera. Nosotros ya iniciamos las acciones legales correspondientes con la autoridad ambiental, con la Fiscalía, pero además de ello, la importancia de poder articular un esfuerzo con la Procuraduría Ambiental Agraria. En 7 años, según la ONG Cabildo Verde, han muerto en el Magdalena Medio 20 manatíes y no hay un estudio que permita conocer la población real que existe. Es un trabajo que no ha podido desarrollarse por falta de financiación, pero es urgente que se realice, no solamente en estado de establecer cuál es la cantidad de individuos que hay, sino también cuál es su condición de salud. Sin un diagnóstico, sin datos para saber cuál es la población real de manatíes aquí en el Magdalena Medio o en Colombia, será muy difícil avanzar en la protección de esta especie en vía de extinción. 2 de la tarde, 57 minutos. ¿A quiénes de los que nos ven se les despierta un antojo después de la hora del almuerzo o cuando llega el fin de semana? Pues Angélica Corsi se puso en la tarea de encontrar la calle más dulce, pero en la capital del país. Una verdadera explosión de sabores se concentra en 2 cuadras del barrio Modelo Norte. Vivo aquí en la esquina y pues siempre acá pues es tradición venir a comer postre. El merengón de guanábana con fresa. Algunos de los productos que van a encontrar aquí son las brevas con arequipe, fresas con crema, cheesecake de maracuyá y por supuesto de limón y el infaltable, la torta de la casa. Cuando le gusta a uno algo se siente rico y se siente uno contento. Genera mucha alegría internamente, genera empatía entre toda la familia y con los amigos. Todo inició en 1970 con Todo Rico, el primer establecimiento del sector, fundado por Beatriz Ortiz. Años después, su yerno Hernando Tálora continuó con el legado, manteniendo el arroz con leche como su especialidad. Realmente estuvimos como 15 años totalmente solos en esta zona. En este momento, pues ya tú ves, hay 8 o 9 negocios igual. Afortunadamente, pues todavía hay afluencia de gente para todos. Si se le antoja alguno de esos manjares, la cita es sobre la carrera 60 entre las calles 63 y 67, una parada obligatoria para consentir el paladar. Es momento de sacar el celular y escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para conectarse con nuestras historias digitales. ¿Suele llevar baterías portátiles cuando viaja en avión? Pues mucha atención porque la Aeronáutica Civil prohibió el uso y recarga de estos aparatos durante los vuelos. Solo podrá llevarlos en su equipaje si cumple ciertos requisitos. Vea cuáles son en noticiascaracol.com y nuestras redes sociales. Nos encuentra como @noticiascaracol en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. A esta hora en Circasia, Quindío, permanece en libertad y condenado en primera instancia a 37 años de prisión Cristian Alejandro Ospina Fernández, el señalado homicida de Jenny Caroline
Noava Forero, la estudiante de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, que murió por heridas de arma blanca en medio de un ataque que se registró el 11 de marzo de 2022 en zona rural de Circasia, cuando ella salía a pasear sus mascotas. De acuerdo con las autoridades, el presunto homicida se encuentra en libertad porque no fue capturado en flagrancia. Por eso, familiares y amigos de la víctima esperan que en segunda instancia se haga justicia en este caso. A esta hora es noticia cómo el ejército logró evitar un nuevo ataque terrorista en el sur del departamento del Cauca. Según la fuerza pública, hombres de la FUDRA 4 lograron ubicar 30 artefactos explosivos que estaban listos para ser detonados y que pertenecerían a las disidencias de Iván Mordisco. El hallazgo fue hecho en el sector del Filo, zona rural del corregimiento de La Emboscada y que pertenece al municipio del Tambo. Los 30 dispositivos improvisados fueron destruidos de manera controlada. Según el ejército, estos artefactos iban a ser utilizados contra la fuerza pública con posible afectación a la población civil. Desde hace una semana, en la zona, la tercera división del ejército viene combatiendo la estructura Carlos Patiño de las disidencias, estructura que delinque en los 3 municipios que pertenecen al Cañón del Moicay. 3:22, les contamos que la casa de subastas Christie's en Francia sorteó una obra de Pablo Picasso valuada en más de $1 millón. Su ganador participó en la rifa entre más de 120.000 personas y la boleta le costó 100 euros. Tête de Femme, o cabeza de mujer, se convirtió en la más reciente venta de la casa de subastas británica Christie's. Y a diferencia de ser un millonario martillo al mejor postor, el azar fue quien eligió, y el afortunado es el ingeniero francés Ari Odara, de 59 años, que compró una boleta de 100 euros y que ganó entre 120.000 participantes de 52 países del mundo. Mi reacción fue de sorpresa, eso es todo. La verdad es que cuando apuestas a esto no esperas ganar, es solo cuestión de suerte. Pero estoy muy contento porque me interesa mucho la pintura y es una gran noticia para mí. Esta iniciativa, que tiene como objetivo recaudar dinero para la Fundación Francesa para la Investigación del Alzheimer, fue organizada por la periodista francesa Peri Cochin, la familia de Picasso y la Fundación del Pintor Español. Me complace y me honra participar en la promoción de esta iniciativa, ya que me recuerda a la generosidad de mi abuelo hacia su familia, sus amigos, pero también hacia sus grandes causas. Para él era muy importante ser discreto, generoso y ayudar a quienes realmente lo necesitan. Para Charlotte Pieri, en la casa de subastas Bogotá Auctions, esta obra en gouache de color gris, tinta y azul, pintada en 1941, hace justicia a la memoria del padre del cubismo y es el mejor ejemplo de la democratización del arte. Ya no van a ser reservadas a una pequeña élite que tenga el poder adquisitivo para adquirir estas piezas, sino vamos más allá y empujamos un poco las fronteras del arte, de la adquisición del arte y te cuestiona acerca de la propiedad, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de estas piezas normalmente? Este tipo de sorteos con pinturas de los grandes referentes del arte mundial no solo responden a una causa altruista, sino que encarna ese espíritu transgresor del arte que interpreta, exalta, cuestiona y denuncia los tiempos en que vivimos. (3:24), hora de ver un avance de lo que tendremos esta tarde en Negocios Ditu. Sebastián Montes. Alejandra, buenas tardes. Le cuento que en Negocios Ditu vamos a seguir hablando de esa orden de la Corte Constitucional de devolver los dineros recaudados por la emergencia económica que, recordemos, alcanzaron a ser de 1,6 billones de pesos. Esta emergencia que se decretó en diciembre del año pasado. También vamos a seguir analizando esos datos del informe de pobreza multidimensional del DANE. Específicamente vamos a hablar de Bogotá, que tuvo una reducción de 60% en este indicador en 2025 frente a 2024. Eso implicó que alrededor de 252.000 personas salieran de la pobreza el año pasado, pobreza multidimensional. Y finalmente vamos a seguir hablando de ese debate de control político al que asistió el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Allí se renovó, o se actualizó, mejor dicho, la proyección de inflación del Banco de la República para final de año, que sería de 6,3%. Aumenta 2,2 puntos frente a la proyección que solamente se había visto hace un mes de 4,1%. Esto y más en Negocios Ditu. Gracias, Sebastián. Vamos a ver qué tendremos ahora en Noticias Caracol en vivo en nuestra señal digital. Hola, Manuel.
Catalina, hola. Esta tarde en Noticias Caracol en Vivo pondremos la lupa sobre el atentado contra 4 líderes sociales en el oriente de Cali, un hecho que vuelve a mostrar un patrón de violencia que se repite. Más allá del caso puntual, el análisis es de fondo, la eficacia real de los esquemas de protección, la capacidad del Estado para anticiparse a estos ataques. La nueva regulación de la aeronáutica civil sobre baterías de litio abre un debate clave. ¿Estamos frente a una medida preventiva necesaria o más a restricciones para los viajeros? Vamos a revisar qué cambia realmente, qué tan peligrosas son esas baterías en vuelo y si Colombia está alineada con estándares internacionales. Y en noticias internacionales, a 100 días del gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela, surgen preguntas de fondo. ¿Hay una transición real o solo un reacomodo de poder? ¿Qué ha cambiado para los venezolanos y qué sigue igual? Analizaremos si este capítulo abre la puerta a una democracia o si por el contrario se mantiene la incertidumbre. Esto y mucho más en Noticias Caracol en Vivo a las 3:30 de la tarde. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con una historia de amor digna de las redes sociales donde todo parece posible. Sus protagonistas, Ismael y Kimberly, una pareja para muchos dispareja, pero que ha logrado consolidarse. ¿Y de qué manera? Dicen que el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, y esta pareja sabe de lo que hablo. Ellos son Kimberly e Ismael, los protagonistas de esta historia de amor a prueba de prejuicios. Se conocieron en Guatemala, la patria chica de Ismael, y créanlo, fue amor a primera vista. ¿En Guatemala? Un video suyo disfrutando de un momento en la playa se volvió viral en las redes sociales. Muchos creyeron que se trataba de un montaje hecho con inteligencia artificial, pero no. Aquí la realidad superó a la ficción. Y no crean que ha sido un amor de verano. De hecho, ya llevan más de 20 años juntos y 10 años de casados. Y sí, señores, 2 hijos fruto de esa unión. A Kimberly, una artista estadounidense criada en una familia guatemalteca, le encanta llevar a las redes sociales cada detalle de su vida con Ismael, al que cariñosamente llama mi chiquito. Desde Minnesota, Estados Unidos, donde viven desde hace años, cuentan sus experiencias y comparten momentos familiares y de pareja, lo que les ha permitido hacer crecer una comunidad que ya supera los 300,000 seguidores. Un amor a prueba de todo y de todos, que ha sabido ver lo esencial en los ojos del otro. Un amor que se reconoce en la diferencia y que se goza cada instante con humor. De parejas divinamente disparejas al baile de los inflables. Les hablo de estos muñecos que aparecieron en la década de los 90, especialmente en las estaciones de gasolina, y que lograron reconocimiento internacional en los Juegos Olímpicos de 1996 en los Estados Unidos. Sí, justo hace 30 años inició esta danza al ritmo del viento. Y el creador de contenido, Luan Santos, ha querido rendirles homenaje con este video retro, mitad nostalgia, mitad ritmo. Y al ritmo de los inflables, la invitación es a mantenernos siempre activos y acompañadísimos siempre también de las mejores historias, justo aquí en esta su casa Noticias Caracol. Aleja y Cata, mover el esqueleto. Feliz tarde. Muy seguramente no igual. No igual, nunca. 3:30 terminamos, estas fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de ese momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.